presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a Chilevisión Noticias en un día que ha sido tremendamente noticioso. Claro, porque sorpresivamente se ha anunciado que va a haber el primer cambio en el gabinete del presidente Gabriel Boric luego de que aceptara la renuncia de la ministra Janet Vega tras conocerse un informe de la PDI donde una asesora de la ex ministra de Estado sostenía una conversación con Héctor Yaitul donde coordinaba una llamada, una supuesta llamada que quería hacer la ministra. Claro que sí, esa comunicación entonces entre la asesora de la ministra y Héctor Yaitul termina por gatillar este cambio de gabinete. Lo anunció el presidente Gabriel Boric, precisamente quien está de gira en el norte del país. Vamos a ir al norte, vamos a estar también en La Moneda y esperando también lo que ocurre con el traslado de Héctor Yaitul que está ocurriendo a esta hora hacia Concepción. Partimos entonces en el norte con Antonio Ruiz y los detalles, Antonio, de esta decisión anunciada por el presidente Boric de aceptar la renuncia de la exministra Vega. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gusto de saludarles desde la región de Atacama. Fue en este lugar, en esta parte del país, a eso de las 4 de la tarde, con 30 minutos, cuando el presidente Gabriel Boric, en medio de sus actividades en la comuna de Tierra Amarilla, comunicó que aceptaba la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Esto a pocas horas de su aterrizaje acá en el norte del país y a pocas horas además que el medio Exante publicara respecto de la comunicación que intentó realizar una asesora del Ministerio de Desarrollo Social a nombre de la ahora ex titular de la cartera, Janet Vega, con el líder de la CAM, Héctor Yaitul, quien precisamente fue detenido ayer en la ciudad de Cañete. Fue en medio de sus actividades al aterrizar acá en el norte del país que el presidente de la República, Gabriel Boric, tomó conocimiento de esta situación. Inmediatamente se contactó con sus ministros del comité político, con quien mantuvo conversaciones durante esta jornada, precisamente allí durante la tarde, y también pudo conversar telefónicamente con Janet Vega. Fue así como pasadas las 4 de la tarde entonces comunicó que aceptaba su renuncia y se transformó Janet Vega así en la primera baja de su gabinete a poco más de 5 meses de asumir en el poder. Pasemos a escuchar la palabra, la voz del presidente de la República, Gabriel Boric. He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Como presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma. Los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra. Sí, tras comunicar su decisión, el presidente de la República, Gabriel Boric, agregó que la subsecretaria Paula Poblete se hará cargo de manera interina del Ministerio de Desarrollo Social, una decisión que hasta ahora no impacta la agenda del presidente Gabriel Boric. Aquí en la región de Atacama se mantienen contempladas sus actividades para la jornada del día de mañana, tanto en la ciudad de Vallenar y también en Freirina. Claro, queda entonces una subrogante, recordando que todos esperan que se produzca un cambio de gabinete más profundo, pero después del plebiscito, por lo tanto, en cerca de una semana y media más, donde de todas maneras el nombre de Janet Vega ya asomaba como uno de los que probablemente iba a ser reemplazado. Gracias, Antonio. Seguimos en contacto contigo entonces desde el norte con las actividades del presidente Boric. Y queda una serie de interrogantes en torno al hecho mismo, a esta llamada telefónica de una asesora de la exministra y también a qué es lo que se concretó, para qué, cuál era la intención y quiénes dentro del gobierno estaban en conocimiento de este hecho. Una reunión de emergencia ministerial se ha realizado en La Moneda para tratar justamente la salida de Janet Vega del gabinete y vamos a ir al Palacio de Gobierno con Daniel Tirs para conocer todas esas reacciones. Daniel, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hermetismo total ha seguido a las palabras del presidente de la República desde el norte del país, luego de esta declaración, ¿verdad?, donde da cuenta de que se acepta la renuncia de la ministra Janet Vega de Desarrollo Social. En una mañana que en Palacio comenzó muy temprano, comenzó cerca de las 8 de la mañana con actividades, primero una reunión que tienen cada jueves para poder evaluar el estado de excepción constitucional que precisamente rige en la macrozona sur. A esa reunión asistió el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve,
Monsalve salió raudo de La Moneda para poder dirigirse a la región del Biobío. Ahí no dio declaraciones, dijo vamos a hablar en la zona, en terreno. Y finalmente entonces en paralelo ocurre también otra reunión, otro encuentro que estaba fijado para primera hora de la mañana, que era una reunión para ver en las distintas carteras quienes iban a tener roles el día del plebiscito, el 4 de septiembre. Esa reunión fue en la que estuvo en primera fila Janet Vega junto a la ministra del Interior, a un costado en primera fila, como les decía, en ese punto de prensa, en esa actividad que sería la última pública de la ministra Janet Vega como ministra de Desarrollo Social. Hasta las 12 del día estaba pensado que iba a haber una vocería de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Esa vocería finalmente no se realiza. Dicen que posterior a la formalización de Héctor Yaitul iba a haber declaraciones de la ministra del Interior, Isquia Siches, declaraciones que tampoco se dieron, y cerca de las 12 del día se conoce entonces esta noticia, esta comunicación de la asesora de la entonces ministra Janet Vega con Héctor Yaitul en mayo pasado, y posteriormente entonces inician esta serie de reuniones, hermetismo total, comité político reunido aquí en Palacio, y posteriormente entonces no hubo declaraciones de ninguno de los titulares de las carteras del comité político, que como les decía, hubo diversas reuniones esta jornada, entre ellas también estuvo la ministra Janet Vega, pero finalmente entonces no hubo declaraciones aquí en el Palacio de la Moneda, donde estábamos esperando precisamente que pudiera haber algún tipo de comunicación tras las declaraciones del presidente de la República, algo que finalmente no ocurrió. Dani, lo que se dice en el gobierno es que ellos no habrían estado comunicados, digamos, que no habrían estado informados de las gestiones que había hecho Janet Vega, y que por eso finalmente se le hace valer la responsabilidad política, por haber tomado una iniciativa sin haberla socializado, sin haberla conversado con el resto de los ministerios. ¿Había sorpresa, había molestia? ¿Cuál era el estado de ánimo en el gobierno al conocerse la filtración de este informe? Según ha trascendido, porque como les decía, no ha habido declaraciones formales tras las primeras actividades del día. La verdad es que todas las reuniones fueron en privado. Sí se ha planteado que por supuesto había molestia respecto a esta situación, se planteaba que era una situación de gravedad, y por eso entonces la serie de reuniones, la alerta en el Palacio de Gobierno, y también lo que planteaba Antonio al norte del país. El presidente aterriza y precisamente minutos después se entera de esta noticia, y es entonces cuando se suceden esta serie de reuniones para poder hacer control de daños y, por supuesto, molestia respecto a una situación que, según se ha planteado, como digo, en trascendidos, no había conocimiento aquí en Palacio, al menos, que había ocurrido. Como les digo, una comunicación de mayo pasado. Vamos a ahondar más adelante en nuestro informativo respecto al hecho mismo, a la renuncia aceptada de la ministra Janet Vega y también las reacciones que ha generado esto en el mundo político. Gracias, Daniel. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Y al regreso en Chilevisión Noticias, las causas por las que la justicia decidió dejar en prisión preventiva a Héctor Yaitul. El líder de la CAM es trasladado a esta hora a Concepción. Nueva cuenta digital sin costo de Scotia. Y el discípulo del chef, la gran batalla. Están presentando Chilevisión presentando Chilevisión Noticias. Estamos de regreso y lo que tenemos en pantalla es la imagen en vivo de lo que ocurre a esta hora en la cárcel de Concepción, el penal El Manzano 1, hasta donde a esta hora está siendo trasladado desde la Araucanía Héctor Yaitul. En los próximos minutos estaría llegando esta caravana de gendarmería que traslada a Héctor Yaitul, quien hoy fue formalizado y a quien se le dio 30 días de prisión preventiva. Pero que se quedó en prisión preventiva, ha sido trasladado por tierra desde Temuco hasta Concepción, y su llegada entonces se va a producir de manera inminente en los próximos minutos. Un traslado que también ha generado controversia, porque había desde ayer ya pedidos de que Héctor Yaitul fuera trasladado a la cárcel de alta seguridad de Santiago, y a esos pedidos se han sumado también autoridades de la región del Biobío. Concretamente, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, ha oficiado a la Corte Suprema pidiendo que Yaitul sea trasladado a Santiago, a la cárcel de alta seguridad, por considerar que las condiciones de seguridad precisamente son más adecuadas en ese lugar, además de las condiciones de sobrepoblación que tiene la cárcel del Manzano 1, un penal donde ya ha estado Yaitul en ocasiones anteriores. Sí, exactamente. Y ya la Fiscalía tomó primero la decisión de que no cumpliera estos 30 días de prisión preventiva en Temuco, que fue lo que había solicitado el abogado de Héctor Yaitul durante la audiencia de formalización.
no acogió esta solicitud el tribunal y ha decidido, a petición de Gendarmería, que se vaya a una cárcel que tiene mayor seguridad, como es la cárcel ubicada en la región del Biobío, y ha entonces cumplido este traslado Gendarmería, y en los próximos minutos estaría llegando Héctor Yaitul a la cárcel El Manzano. Tenemos imágenes en directo, esto es lo que está ocurriendo, hay movimiento policial, también de Gendarmería, y a lo lejos se ve ahí una caravana de seguridad. Quedémonos atentos a ver si es la llegada de Héctor Yaitul, pareciera que sí, ¿no? Evidentemente sí se está produciendo en este momento entonces la llegada de Héctor Yaitul. Ahí vemos los carros celulares de Gendarmería que están ingresando en una caravana, tal como se había hecho durante este viaje desde Temuco. Vemos ya un tercer vehículo, un tercer carro policial, un tercer carro celular de Gendarmería ingresando al penal, custodiados entonces también por carabineros. El momento exacto entonces en que se produce la llegada de esta comitiva policial que traslada a Héctor Yaitul, quien ya ingresa entonces a la cárcel del Manzano 1 en Concepción. 18 minutos para las 9 de la noche, el momento exacto en que Héctor Yaitul ingresa a la cárcel en El Manzano después de ser trasladado desde Temuco, donde se realizó esta audiencia de formalización y donde él permanecía en un cuartel de la PDI a la espera de la determinación de la justicia, que ha entregado estas medidas cautelares solicitadas tanto por la Fiscalía como por el gobierno, que eran parte en esta querella. Se especuló mucho respecto a que este traslado podría haberse hecho de forma aérea, tal como fue trasladado desde Cañete a Temuco. Cañete, donde fue tomado detenido, se trasladó vía aérea en helicóptero hasta Temuco, y se especuló mucho que de esa manera también podría haber sido el traslado hasta Concepción por motivos justamente de seguridad. Finalmente se ha realizado el traslado por tierra y ha ingresado ya a la cárcel El Manzano, donde va a tener que esperar por los próximos 30 días para la investigación, que es el plazo que ha dado la justicia, a pesar de esta solicitud que ha tenido el gobernador del Biobío, que pide que sea trasladado a Santiago. Vamos a ver si es que eso es recogido o no por los tribunales. Por ahora, ese es su destino, la cárcel El Manzano 1 en Concepción. En un plazo inicial, por cierto, esos 30 días son el plazo que en principio se da para la investigación. En estos casos se suelen luego ir ampliando esos plazos progresivamente. Se puede solicitar al término de esos 30 días una prórroga. Se puede ir solicitando una prórroga de manera progresiva, y también la defensa, por cierto, puede pedir un cambio de medidas cautelares. Probablemente esos movimientos judiciales los vamos a ver también durante las próximas semanas, mientras se investiga entonces la participación eventual de Héctor Yaitul, por la cual fue formalizado hoy por parte de la Fiscalía. Un hecho que también ha generado una situación compleja en términos de seguridad, por cierto, en el sur del país, y como les contábamos más temprano en el noticiario, ha tenido hoy consecuencias políticas de gran importancia con la caída de la primera ministra que cae del gabinete de Gabriel Boric, la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Un tema que vamos a profundizar en algunos minutos más en Chilevisión Noticias también, después de la franja electoral para el plebiscito, franja que va a comenzar dentro de los próximos segundos. Vamos a la franja y volvemos. Transmitieron la... Estamos de vuelta con la noticia que ha marcado esta jornada. 167 días en el cargo alcanzó a cumplir Janet Vega, la ahora ex ministra de Desarrollo Social, quien hoy se convirtió en la primera baja del gabinete del presidente Boric. Presentó su renuncia y fue aceptada. Todo esto luego de la polémica por un llamado telefónico que realizó una asesora en su nombre al líder de la CAM, Héctor Yaitul. Este intercambio de palabras entre la ministra del Interior y la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, fue solo minutos antes de que su nombre estuviera en el centro de la polémica. Según el medio Ex Ante, una de las asesoras de la ministra Vega llamó al celular de Héctor Yaitul. Le dijo que la ministra le había pedido contactarlo para tener una conversación por teléfono. La llamada, según el medio digital, se realizó el 11 de mayo, el mismo día en que el líder de la CAM dijo estas palabras. A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche. Esta entrevista a Yaitul fue en respuesta al estado intermedio de emergencia que el presidente Gabriel Boric analizaba decretar en la macrozona sur del país por esos días. Esta es la conversación exacta, según consignó el medio Ex Ante. La transcripción corresponde a un informe de la PDI, llamada telefónica que provocó una crisis en la moneda que llevó al presidente Boric a tomar una drástica decisión. He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, porque quiero que sepan que como presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma.
Janet Vega no sabría que este acto oficial en la Casa de Gobierno sería el último como ministra de Desarrollo Social del mandato del presidente Gabriel Boric. Llegó al Palacio de la Moneda como cualquier otro día, sin sospechar que la llamada a Yaitul sería pública. Los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra. Y es que no es la primera polémica que enfrenta la ahora exministra. El contacto con Yaitul se registró un miércoles. El domingo de esa misma semana, Janet Vega se refirió al caso del líder de la CAM en un programa de televisión, donde afirmó que habían presos políticos mapuche. Las declaraciones fueron mal evaluadas en La Moneda y Vega se retractó por Twitter. Rectificó, precisó, aclaró y esa es la posición que tiene el gobierno, es la posición oficial. El gobierno en esa oportunidad contuvo las críticas por los dichos de la exministra y la respaldó en su cargo. Sin embargo, esta vez el desenlace fue el opuesto, con Héctor Yaitul detenido y formalizado por Ley de Seguridad del Estado. El actuar del presidente en esta polémica era clave. Se trata de la primera caída en el gabinete del presidente Gabriel Boric. Janet Vega alcanzó a estar 5 meses en la cartera de Desarrollo Social. Tengo la convicción de que en esta materia las señales que demos y las señales que dé yo en particular deben ser claras. Sí al diálogo, no a la violencia. Quienes no entienden esa premisa básica tienen el deber de enfrentarse a las instituciones del Estado de Derecho que nosotros desde el gobierno vamos a defender. Paula Poblete, subsecretaria de Evaluación Social, fue nombrada ministra interina, mientras se define a un nuevo líder en la cartera que Janet Vega dejó tras 167 días en el cargo. La primera renuncia aceptada por el presidente Boric debido a responsabilidad política. Así entonces, la exministra Janet Vega se convierte en la primera baja en el gabinete del presidente Gabriel Boric. Algo que se venía especulando iba a ocurrir, pero se decía, se estaba postergando para después del plebiscito. Se ha adelantado para la salida de una ministra que, según fuentes internas, no estaba bien evaluada y probablemente iba a ser parte de ese cambio de gabinete. ¿Por qué no estaba bien evaluada? Se la consideraba una salida segura, de todas formas, del gabinete, por declaraciones como estas, que han sido muy polémicas. Por ejemplo, el 28 de abril, cuando estaba la polémica sobre si volver a implementar o no el estado de excepción, dijo que la violencia en el estado de excepción durante el gobierno del expresidente Piñera subió un 400%, un dato que fue rápidamente desmentido por las autoridades del gobierno anterior. Otra declaración fue el 15 de mayo, cuando aseguró que existían presos políticos en el país. Eso ocurrió en el programa Tolerancia Cero y minutos más tarde tuvo que retractarse en su cuenta de Twitter y esto además obligó, como veíamos a la nota, al gobierno a hacer una vocería y dar cuenta de cuál era la posición oficial del gobierno, que era contraria a la de la ministra Vega. Resulta bastante grave que un gobierno hablara de la existencia de presos políticos en el país. Y pocos días después, el 19 de mayo, se conoció un audio donde la ministra le decía a sus funcionarios cómo explicar el texto del proyecto de nueva Constitución. Les decía lo siguiente: hay que leer el texto completo, entender las cosas que se plantean y ponerlas en lenguaje fácil e identificando aquellos puntos que generan más miedo en las personas, algo que, por cierto, generó críticas por eventual intervención electoral del gobierno en la campaña del plebiscito. Por eso, al conocerse hoy este llamado de una asesora de la ministra Vega a Héctor Yaitul, finalmente se suma, es una sumatoria de hechos que hacen que el presidente acepte la renuncia. Y el mundo político reacciona a la salida de la ahora exministra Vega. La oposición pide que se clarifiquen cuáles son los eventuales nexos entre el gobierno y Héctor Yaitul, mientras el oficialismo apoya la decisión de que la ministra de Desarrollo Social salga del cargo. La ahora exministra de Desarrollo Social, Janet Vega, dejó el gabinete luego de que se supiera que una de sus asistentes se habría comunicado con el líder de la CAM, situación que de inmediato generó reacciones dentro de la oposición. Si hay contacto de parte del gobierno del presidente Gabriel Boric con un delincuente peligroso, un terrorista, una persona que ha amenazado al Estado de Chile, estamos en presencia de una situación que merece seguir siendo investigada. El gobierno debe aclarar si esto es un hecho puntual o más bien acá hay una relación del gobierno con Héctor Yaitul
y particularmente con los actos de terrorismo en la macrozona sur. El presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de Vega durante su visita por Atacama, donde además indicó que se debe priorizar la responsabilidad política. Desde el oficialismo respaldaron la decisión del mandatario. El presidente cuenta con nuestro respaldo en la decisión que ha tomado al aceptar la renuncia de la ministra, haciendo valer las responsabilidades políticas cuando corresponde, y como dijo el mismo presidente, aquí no solo importa el fondo, sino también las formas. Nosotros como Partido Socialista respaldamos esta decisión, entendiendo que el presidente necesita tener a sus ministros también en la misma línea política del gobierno. La hasta hoy titular de Desarrollo Social tuvo varias polémicas que marcaron sus 5 meses como secretaria de Estado. Una de ellas fue el 15 de mayo de este año, mientras participaba en el programa Tolerancia Cero. Los chicos, por ejemplo, que están en estos momentos presos en prisión preventiva desde el estallido, que llevan incluso algunos 2 años, si no son presos políticos, ¿qué son? Palabras en que aseguraba que en Chile sí habían presos políticos, dichos que el gobierno tuvo que aclarar. Nosotros no tenemos presos de conciencia, tenemos presos que fueron detenidos y detenidas en contextos de alta conflictividad política y social. Rectificó, precisó, aclaró, y esa es la posición que tiene el gobierno, es la posición oficial. Solo 4 días después, Vega volvió a ser objeto de críticas por un audio en el que se escucha a la exministra hablándole a funcionarios de su ministerio sobre cómo debían explicar el texto de la Convención Constitucional. Ahora esta nueva polémica relacionada con Héctor Yaitul terminó por dejarla fuera del gabinete. El problema de fondo es por qué una ministra de Estado genera un contacto con una persona que está a ese nivel de investigada por delitos terroristas en la macrozona sur. Como Partido por la Democracia valoramos el gesto que ha hecho la exministra Janet Vega de presentar su renuncia y hacerse cargo políticamente de la responsabilidad sobre los hechos que hoy día conoció la opinión pública. Janet Vega estuvo en su cargo como ministra de Desarrollo Social 167 días. Bueno, la salida de Janet Vega entonces fue una consecuencia indirecta de lo que ha ocurrido con Héctor Yaitul, con su arresto y con su formalización. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, Yaitul quedó en prisión preventiva después de la formalización por 8 delitos por parte de la Fiscalía. En la audiencia se presentaron pruebas que incluyen escuchas telefónicas. Su defensa apeló primero a la ilegalidad de la detención y acusó que esto se trataría de un proceso político, lo que fue desestimado por el tribunal. En medio de una alta expectación y con la presencia de comuneros mapuches afuera del tribunal, se dio inicio a la formalización del líder de la CAM, Héctor Yaitul, por 8 delitos, entre ellos ley de seguridad del Estado, usurpación violenta y atentado contra la autoridad, distribuidos en 5 hechos transcurridos entre 2020 y 2022. El Peña es inocente, además aquí no se le puede acusar a ningún mapuche por usurpación de tierra, porque nosotros lo que estamos llevando hoy día adelante es la recuperación territorial. Frente a la injusticia que estamos viviendo como pueblo, cuando se nos toca un hermano, se nos toca a todo el pueblo mapuche, y es por eso que nos hemos venido de diferentes comunidades para defender la injusticia que está viviendo nuestro hermano. El inicio de la formalización estuvo marcado por la intervención del abogado defensor de Yaitul, quien solicitó la ilegalidad de la detención y la inhabilidad de la jueza para llevar el caso. Ambas peticiones fueron desestimadas. Precisamente da cuenta que esto es una operación política y que no puede nuevamente inmiscuir a la jurisdicción en estos temas. El primero de los hechos que se le imputa a Yaitul se remonta al 8 de enero de 2020, día que condenaron a Daniel Canío por la quema de camiones en Lautaro. El líder de la CAM llegó hasta el tribunal e hizo un llamado a estar activos en la confrontación contra las empresas forestales. Y este es el trato que nos dan las autoridades y el poder en este país. Después no se queje de las acciones de resistencia. Y por esto la Fiscalía le imputa el delito de ley de seguridad del Estado por incitar a hechos violentos. Luego de las declaraciones vertidas por el imputado el 8 de enero de 2020, se registraron aproximadamente 54
hechos de violencia. El segundo hecho fue el 24 de junio de 2020, donde en una entrevista con la radio Universidad de Chile realizó declaraciones alabando ocupaciones y acciones violentas. Aquí también se configura el delito de ley de seguridad del Estado. Promociona, publicita, justifica, es decir, incita entonces, pero ahora de manera indirecta, la comisión de estos hechos de violencia. El tercer hecho ocurrió el 10 de febrero de 2021, cuando un grupo de 50 personas ingresaron a la fuerza hasta el Fundo San Sebastián en Victoria. Carabineros llegó para realizar el desalojo, pero la policía fue expulsada del lugar con disparos, configurándose el delito de usurpación violenta y atentado contra la autoridad. Este participó activamente a través de coordinaciones, concurrencia al predio. Según la Fiscalía, esto está corroborado por interceptaciones telefónicas que se le realizaron a Héctor Yaitul. Entonces, sitúa al imputado en las proximidades del fondo ocupado. El cuarto hecho se sitúa en el 12 de marzo de 2021, cuando Héctor Yaitul, junto con un grupo indeterminado de personas, ingresan, según la Fiscalía, a un predio en Cholchol, donde además de tomar el control de territorio, sustrajeron madera avaluada en 87 millones de pesos. Yo estoy trabajando aquí en la faena forestal, aquí en Chispá. Ya no se sabe, regulando maderita. Además, cuando Carabineros llegó al lugar, fueron recibidos con disparos, donde uno de los policías resultó herido. El imputado, Héctor Yaitul Carrillanca, participó activamente. El último hecho se trata de una entrevista que Yaitul le concedió a un medio digital el 20 de junio de este año, donde defendió los episodios de violencia registrados los días previos en las regiones de la Araucanía, Biobío y Los Ríos. La Fiscalía pidió prisión preventiva. ¿Considera la Fiscalía que la libertad del imputado, en los términos que establece el artículo 140, letra C, es peligrosa para la sociedad? Finalmente, el Juzgado de Garantía de Temuco, luego de más de 5 horas de exposición, decretó la prisión preventiva para Yaitul. La reacción en el gobierno no se hizo esperar. El señor Yaitul ha reiterado de manera pública su nula disposición y de la organización que lidera de abandonar la vía violenta. Y por lo tanto, como corresponde a todo ciudadano, debe responder a la justicia. Héctor Yaitul deberá cumplir la prisión preventiva en el centro penitenciario de Biobío durante los 30 días que dure la investigación. La detención de Héctor Yaitul se enmarca en una investigación del Ministerio Público por una serie de delitos de distinta connotación, incluyendo la querella presentada por el gobierno por Ley de Seguridad del Estado. En nuestro sitio web chbnoticias.cl ustedes pueden revisar el documento que presentó la Fiscalía con todos los detalles de esta formalización y cada uno de los delitos por los cuales hoy entonces fue formalizado el líder de la CAM y se encuentra en prisión preventiva, donde ingresó hace solo algunos minutos, lo vimos en vivo, a la cárcel El Manzano 1 de Concepción. Vamos a hablar del plebiscito. Hoy el gobierno anunció que se va a repetir la gratuidad del transporte público en empresas del Estado, como por ejemplo el metro, para que se pueda hacer más fácil el traslado de los votantes en el plebiscito del 4 de septiembre. Una medida que no se extiende a las micros, es el metro y también algunas redes de trenes, aunque sí se aseguró que va a haber una cobertura especial de transporte para evitar problemas como los ocurridos en las elecciones pasadas, donde muchas personas se reclamaban por falta, sobre todo, de micros en algunas comunas de Santiago. Comenzó la recta final de cara al plebiscito. Este jueves en la mañana hubo anuncios importantes en La Moneda sobre el día de la votación. Transporte gratuito, cierre de mesas, entre otros, los cuales fueron dados a conocer con la implementación de la página web Tu Voto Decide, la que ayudará a resolver dudas sobre el día de la elección. ¿El transporte será gratuito aquel día? Y, por cierto, en las empresas estatales hemos establecido la gratuidad del transporte, o sea, en el metro,
de Santiago, en el tren, en todos los lugares donde el tren funciona en Chile, en el Biotren, en la región del Biobío, en Merval, en la región de Valparaíso. Durante ese día habrá 2.446 servicios de movilización rural gratuito. Además, desde el gobierno solicitaron a todos los sistemas de transporte regulado que tengan una frecuencia equivalente a la de un día laboral. ¿A qué hora cierran los locales de votación aquel día? Hemos sido muy claros de poder tener una interpretación única de lo que ocurre a las 18 horas con el cierre de las mesas. Las personas que estén en la fila para poder acceder, primero, los locales no pueden ser cerrados y segundo, no se le puede limitar el voto a quienes lleguen a los recintos electorales mientras las mesas estén abiertas. Recordar que en elecciones pasadas hubo cierta polémica por el cierre de algunos locales, cuando aún existían personas con la intención de votar. ¿Qué artículos debo llevar al momento de ir a sufragar? Con la cédula de identidad. Las cédulas de identidad o pasaporte pueden estar vencidas a partir del 1 de octubre del año 2019. ¿Ya? Y de llevar mascarilla, por supuesto, lápiz a pasta azul. Otros datos importantes es que no se pedirá pase de movilidad para ese día y que la única excusa para no sufragar es encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación. Constancia que tendrá que dejar en comisaría. Personas que por otra razón, porque estén enfermos, tengan una causa grave, estén postrados, tengan algunas problemáticas, no deben concurrir a las comisarías, sino que es ex post, cuando sean citados a los juzgados de policía local correspondiente. Información práctica que de seguro será útil aquella jornada del 4 de septiembre. Y vamos a hablar de más información práctica para otro evento importante de septiembre, porque el 4, por supuesto, es el plebiscito, pero 2 semanas después... vamos a celebrar. Claro, por supuesto. ¿Va a celebrar o pasar las penas? Depende de la preferencia de cada uno. No, vamos a celebrar el 18, quiero decir, el 18 de septiembre, que ahí celebramos todo. Ahí no importa qué es lo que pasó en el plebiscito. Esperemos que todos podamos bailar un buen pie de cueca. Ya, y un tema importante, evidentemente, y por eso vamos a hablar de información práctica al respecto, tiene que ver con los precios en medio de la alta inflación que estamos viviendo en Chile. Claro, y el gobierno ha entregado un estimativo de cuánto van a gastar las familias chilenas en carne, en verduras, en cada uno de los ítems que se consideran para las celebraciones de fiestas patrias, y este es el resultado. Les prometo que esta nota no es para sacarle pica a nadie, pero mire cómo este asado nos acerca cada vez más a las fiestas patrias. A casi 3 semanas del 18, muchos ya tienen pensado qué hacer, qué comer y lo más importante, cuánto gastar. Un asado, sí, un asado. Ahí la plata está difícil. No tenemos planificado nada porque no tenemos lucas. Estamos planificando si tenemos plata para el 18. Hay que ahorrar, po. De que está difícil, está difícil. Eso sí que es un hecho, pero les podemos dar algunos consejos para su bolsillo. Partamos con las carnes. Con las 3 B. Vacuno Hereford Punta Paleta o Punta Picana. Pollo. Después tenemos el choripán de aperitivo. ¿Cómo no? Con pebre. Hay que cotizar, eso es lo principal, y además, para hacerle un favor a su economía, puede preferir esto. La sobrecostilla está con precios bastante convenientes, bajo los 8.000 pesos, lo mismo que esta punta paleta. También es un corte muy apetecido y barato, conveniente. Veamos cómo están los precios. Por ejemplo, el kilo de sobrecostilla es un 12% más barato en el supermercado. El kilo de cerda pulpa con hueso está entre los 4 a 5.000 pesos. Y el pollo trutro entero tiene una baja diferencia entre la carnicería y el supermercado. Ojo que respecto al año pasado la carne ha subido casi un 24%, pero todo indica que llegarán buenas noticias. Y la producción de carne nuestra asegura que los supermercados y las carnicerías han estado comprando bastante carne y por eso dan certeza que los precios no debieran subir. Esperemos que así sea y que la carne mantenga sus precios. Tenemos ya la carne, la tenemos congelada, tenemos ya bien avanzado. Lo que único que compramos es como las verduras frescas. Ingrid va a celebrar las fiestas patrias con 4 adultos y un niño y estima que gastarán cerca de 50.000 pesos por 2 días. Para preparar este típico pebre chileno se necesita al menos tomate, cebolla, cilantro y ají, productos que no pueden faltar para este 18, como tampoco puede fallar la ensalada a la chilena. La cebolla se ha mantenido, el tomate sube harto para este tema, pero pueden encontrar tomate desde 700 pesos hasta 1.200 pesos.
Las hay para todos los gustos, por eso hay que cotizar. Por ejemplo, en general las verduras están más baratas en las ferias que en el supermercado. La papa está un 60% más económica, la cebolla un 35% y el tomate un 57%. Yo recomiendo a la gente que haga compras masivas, ojalá mayoristas, para economizar, y la posibilidad de tener alimentos congelados mejor. ¿Por qué? Porque mientras más se acerca el 18, más suben los precios. Indiscutiblemente todo ha subido de precio, por eso, si quiere hacer algo en familia o con amigos, busque bien antes de comprar y en lo posible, reparta los gastos para un fin común, celebrar dentro de lo que su bolsillo le permita. La Municipalidad del Bosque se va a querellar en contra de estos dos hombres que tras chocar con un vehículo fiscal golpearon al funcionario que lo conducía. Como vemos en las imágenes, además, luego destrozaron con palos el automóvil municipal, que ahora no podrá seguir prestando servicios a la comunidad. Golpearon al funcionario municipal y además destruyeron con palos el vehículo en el que se movilizaba el trabajador prestando servicios a la comunidad, y todo por un incidente menor de tránsito. Observe. Tras el choque, el funcionario desciende para ver los daños. Los ocupantes del otro vehículo también bajan del automóvil premunidos de palos y sin mediar palabra golpean al trabajador y luego al vehículo. Todo ocurrió en la esquina de Ávila con Nueva Imperial, en la comuna de El Bosque. En este momento la agresividad que hay entre las personas es terrible y que la gente está muy alterada por cualquier cosa, reaccionan mal, con violencia, con todo. No hay respeto por la autoridad aquí en Chile, ¿me entiende? Aquí usted le dice algo a un chofer o usted va para el lado y diga, señor, por favor, me deja pasar, y le echan la guiña al tiro. En el municipio informaron que los individuos realizaron daños por aproximadamente 2 millones de pesos en el vehículo que era utilizado para realizar solicitudes comunitarias. Será arreglado por el seguro, pero deberá dejar de prestar servicios durante un tiempo. El no contar con ese vehículo nos causa un perjuicio enorme. Tenemos antecedentes que nos permitan la individualización de los sujetos que cometieron estas agresiones, porque lo que viene es la presentación de una querella criminal. La denuncia ya fue derivada al Ministerio Público. En este caso, los expertos en derecho explican que ambos hombres deberán responder penalmente por las lesiones provocadas al funcionario y por los daños al vehículo fiscal. Y esto es un daño patrimonial que se tiene que pagar. Ahora, eventualmente, si no se paga, uno puede tratar de cobrar la deuda en los bienes del responsable. Y por otra parte está el delito de lesiones, que también es un delito que la pena va a depender de la magnitud de las lesiones. Lesiones que el funcionario ya constató. En el municipio repudiaron lo ocurrido y recordaron que en caso de sufrir un accidente en el que un vehículo fiscal se ve involucrado, estos cuentan con los seguros correspondientes, por lo que este tipo de agresivas reacciones solo le traerán problemas legales. La expresidenta Michelle Bachelet confirmó que va a votar desde Suiza en el plebiscito del 4 de septiembre. Esto en medio de la realización de su balance por los 4 años que cumple como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta declaración se da a 6 días de finalizar su periodo de la Organización para las Naciones Unidas y a 10 días de la realización del plebiscito en nuestro país. La expresidenta dijo que no tiene planes antes de finalizar su cargo y que no pretende volver a Chile para ponerse a tejer. Estaré disponible si me necesitan. No para un puesto ni nada 24/7, pero para ayudar en cualquier dimensión en la que pueda colaborar desde mi experiencia. Lo dije en Perú y creo que puedo decirlo nuevamente. Votaré este 4 de septiembre aquí en Ginebra y aprobaré. Votaré que apruebo la nueva Constitución porque creo que significa un avance en la situación de mi país. Una mujer pide que la justicia aclare la muerte de su hijo, un trabajador de la Dirección General de Aeronáutica Civil que fue encontrado sin vida al interior de un edificio institucional en Puerto Montt. Pese a los peritajes de una médico forense que se contradice en sus 2 informes, el Ministerio Público decidió no perseverar hasta que una querella volvió a abrir nuevamente esta investigación. La siguiente historia en Señora Justicia.
Señora Justicia, mi hijo murió al interior de la Dirección General de la Aeronáutica Civil de Puerto Montt. Tenía una fractura de 18 centímetros en el cráneo, pero según la Fiscalía no hay responsables de su muerte. ¿Cómo ha sido esto como mamá? ¿No lo tenía dentro de su capacidad de imaginación que esto pudiera llegar a pasar? Nunca, nunca, todo lo contrario. Yo pensé que allá en Puerto Montt iba a estar siempre más seguro porque era muy amistoso, le gustaba el fútbol, pero él siempre quiso volver a Temuco. Ese día hubo un almuerzo. Un almuerzo mejorado, que le llaman ellos. ¿Ya? Donde se le pidió autorización al jefe. Él autorizó el evento, pero sin alcohol. Y la persona que se encargó de hacer las compras para el almuerzo, sí compró botellas de vino, 4 botellas más aproximadamente, y unos 3 packs de cerveza. ¿Cómo se entera usted? ¿Qué le cuentan? ¿Qué es lo que pasa con su hijo? Bueno, a mí mi nuera me llama y me dice, tía, Marcelo se quedó en la aeronáutica compartiendo con unos amigos, con los colegas. Ya. ¿Y eso fue? El día del almuerzo. ¿A qué hora? Fue aproximadamente como a las 7:30 de la tarde. Yo creo que no pasaron ni 10 minutos que lo llamo y el teléfono ya está apagado y no me contesta nadie. En la mañana, a las 8 de la mañana, mi nuera me llama y me dice, tía, me dice, a Marcelo lo encontraron botado, así con esas palabras, orinado y defecado. ¿Cómo su nuera, la esposa de Marcelo, cómo se entera ella de esta situación? Porque ella llamó después al teléfono de la subestación y ahí le contesta el colega y le dice que su marido está en estado de ebriedad y que lo mueven, que no le hacen, le tiran agua. Si ellos vieron que estaba tan mal, ¿por qué no llamaron a SAMU? No llamaron a Carabineros, no le hicieron nada. Lo tuvieron todo el día escondido en la sala de closet. Lo único que querían ellos que no lo fuera a ver el jefe zonal. La esposa de Marcelo. Sí. ¿Por qué ella no lo va a buscar? Porque en el estado que estaba ella no lo iba a ir a buscar y los colegas, como ella no lo quiso ir a buscar, le dijeron que a lo que terminara la jornada de trabajo lo iban a ir a dejar. Y iban a cada media hora a observar en qué estado estaba. Y ellos decían que respiraba, pero no reaccionaba. Hasta que llega el momento de las 3:30 de la tarde y lo van a ver y mi hijo no despertó más. Y ya cuando llegó SAMU, mi hijo estaba fallecido. SAMU hace un informe. Hay una parte que dice 3X. Significa que llevaba una inequívoca, amplia data de fallecimiento. Entonces, por lo tanto, mi hijo no había fallecido en ese momento. La causa de fallecimiento de mi hijo fue por un traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte, pero yo creo que fue instantánea. ¿Qué es lo que gatilla ese traumatismo craneoencefálico, piensa usted? Yo digo que fue un homicidio. ¿Por qué lo quisieron hacer pasar por suicidio? A las 11 de la mañana sale una noticia de un diario 33 segundos, de un diario electrónico que hay en Puerto Montt, que dice, hombre de 34 años intenta suicidarse con fármaco más alcohol. Ya, esa noticia la borran y sale a las 4 de la tarde nuevamente. La misma noticia, la borran y la ponen a las 4 de la tarde. Eso lo hicieron para despistar todo tipo de participación de terceros por el fallecimiento de mi hijo.
eso que sale que se intenta suicidar con fármaco más alcohol. Y por esas noticias nosotros los autorizaron a la exhumación del cuerpo. El informe de 2016 de la doctora Vivian Bustos lo que señala es que el relato de los testigos no se condice con el tipo de lesiones que se detectan en el cuerpo de su hijo, de Marcelo Contreras. Claro. Por lo tanto, es un indicio de que efectivamente algo no cuadra. Es decir, claro. ¿Eso a usted la hace creer que aquí hay participación de terceros? Sí. Mire, en 2018 la misma doctora dice: los elementos contextuales, territoriales, temporales de expresión patológica del afectado y de conducta de los testigos son concordantes entre sí con los hechos descritos y con las estimaciones periciales establecidas. Esto es, este informe de 2018 es todo lo contrario de lo que dijo antes, de lo que está diciendo en 2016, que es que no hay compatibilidad entre los fenómenos traumáticos presentes en el cadáver y las declaraciones de los testigos. ¿Qué explicación le ve usted a estos dos informes tan distintos? No sé. ¿Podría haber sido presionada la doctora? No creo, con el prestigio que tiene, no sé. Pero ¿a cuál de los dos informes le creemos? Yo me quedo con el primero. ¿Qué le falta a usted? ¿Con qué se quedaría tranquila, María Teresa? ¿Qué es lo que a usted le daría paz? ¿Qué es lo que usted necesita? Yo lo único que pido es que se haga justicia, que pague la persona, no sé, o las personas que hicieron eso. Habiendo pasado 8 años de la muerte de su hijo, ¿qué es posible investigar hoy día? Yo sé que es muy difícil investigar pasando tanto tiempo, pero siempre queda una esperanza. Señora Justicia, si los resultados de los peritajes son contradictorios y las versiones de los testigos no cuadran completamente, tal vez un pequeño esfuerzo sea suficiente para llegar a la verdad. Estamos en el estudio con Marta Escalona, quien reporteó esta historia para Señora Justicia. Marta, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo podemos entender esta decisión que se toma a la luz de estos peritajes que se ven tan contradictorios y por qué entonces la Fiscalía no decide indagar más profundamente en lo que ocurrió acá? Efectivamente, esa es la pregunta que uno debe hacerse y que debe hacerse, por supuesto, el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía de Puerto Montt. Cuando uno piensa cómo es posible que habiendo dos informes tan distintos, emanados incluso de la misma profesional de la médico forense Vivian Bustos, el Ministerio Público decide no perseverar en una investigación por homicidio en donde se encuentra el cuerpo de un hombre al interior de un edificio institucional de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Puerto Montt, sin vida, al día siguiente de una convivencia en la cual se supone que habían consumido alcohol. Sin embargo, los peritajes tanatológicos indican que este hombre no tenía ingesta de alcohol en el cuerpo, al menos al momento en que se constata su muerte. Estos dos informes absolutamente contradictorios de la misma doctora, uno de 2016 y otro de 2018, no fueron suficientes para que el Ministerio Público decidiera investigar esta situación. Recién en 2022 se vuelve a abrir esta causa después de una querella que presenta la madre de Marcelo Contreras y aún no se aclara su muerte. O sea, ya la causa está reabierta y ¿qué posibilidades hay a futuro? Entonces, Marta, ¿qué otros peritajes podría haber pendientes para solucionar esta diferencia entre los dos peritajes que ya están conocidos? Después de 8 años es mucho más difícil conseguir evidencias que permitan establecer o no la participación de terceros en esta situación. Sin embargo, hay algunas diligencias específicas que se pidieron en la querella que están, según el Ministerio Público, hoy día diligenciándose, por lo tanto, podría haber resultados a futuro. Lo más importante y lo que pide la querella expresamente es que se vuelva a tomar declaraciones a los testigos, a quienes estuvieron esa noche con Marcelo Contreras en Puerto Montt. Muchas gracias, Marta, por habernos acompañado hoy. Gracias. Gracias, Marta. Que tengas buenas noches.
Vamos a hacer una pausa en las noticias y al regreso les contamos que la investigación previa en contra de Felipe Berríos ha determinado que las denuncias por abuso sexual serían verosímiles. Ya regresamos, espéranos. Están presentando Chilevisión Noticias. Estamos de vuelta para contarles que nuevamente las autoridades desalojaron dependencias del metro para intentar evitar la presencia de comercio ambulante. En este caso ocurrió en la comuna de La Florida. Vamos a revisar el antes y el después del plan que busca recuperar el espacio para los pasajeros. Madrugada de este jueves y las policías trabajaban intensamente para erradicar el comercio ambulante y evitar una vez más que estas imágenes sigan proliferando. Que por esta cobardía colectiva de la clase política habíamos renunciado a defender lo que le pertenece a todos, el metro, el espacio público. En el metro Vicente Valdés, en la comuna de La Florida, una gran cantidad de funcionarios instalaron maceteros con plantas en el mismo lugar en el que el comercio ambulante se ubicaba a diario. Lugar por donde circulan más de 20.000 personas y que a partir de hoy día van a ver despejados sus pasillos y, por supuesto, con mayores condiciones y mejores condiciones de seguridad. Es parte del plan que comenzó hace algunos meses y que ya cuenta con 9 estaciones intervenidas. Para vecinos y usuarios, una gran oportunidad de aprovechar los espacios. Sí, de todas maneras. ¿En las estaciones, en los entornos o dentro del metro? No, dentro del metro. La verdad es que sí, hay mucho menos ambulantes que antes. Antes estaba lleno en todas las partes de acá abajo. Por parte de la ciudadanía se tiene que traducir también en hacer un llamado a que también nos apoyen en no comprar en el comercio ilegal y también vamos a seguir avanzando en medidas que sean sostenibles en el tiempo. Quienes se vieron perjudicados con la medida expresaron su molestia. Que no nos den ninguna alternativa, que ni siquiera sean capaces de conversar con nosotros, es una falta de respeto para los trabajadores porque nosotros somos trabajadores. Nos pusieron maceteros ahí para que no llegaran. Yo vendo cosas perecibles, perdí todo. Tenemos un corazón grande para acoger a aquel que lo necesita. Sabemos que hay gente que no tiene alternativas para trabajar y para ellos siempre habrá una oportunidad. Aseguran que las últimas semanas se han erradicado más de 100 puestos y continuarán haciéndolo. Un plan que, según autoridades, ha surtido efecto. Recorrimos estaciones para ver cómo ha funcionado. Estación Central, así era antes, y esta es su nueva imagen. Y Estación Central, súper despejado, se puede caminar ahora. Plaza de Armas era otro álgido punto de comercio ambulante. Esta es su nueva faceta. Creo que más de un mes, sobre todo los héroes, que habían bastantes, pero... Un plan que dicen continuará, despejando vías para, idealmente, dar mayor seguridad a los pasajeros. La investigación previa contra el sacerdote Felipe Berríos determinó que las denuncias por abuso sexual serían verosímiles. Mientras tanto, Felipe Berríos indicó que no ha cometido tales actos de significación sexual. Por mucho tiempo las acusaciones en contra de Felipe Berríos se habían mantenido bajo estricto secreto. Sin embargo, durante las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles en relación a las denuncias que acusan al sacerdote jesuita. Se nos empiezan a acercar personas, a veces a través de la primera persona que denunció, amigas de ella o gente cercana. Son personas que al ver la noticia hacen el link, ¿no es cierto?, y son capaces de decir, pucha, a mí también me pasó esto. Durante las últimas horas, la Compañía de Jesús informó que la investigación previa canónica realizada a Felipe Berríos acreditó que los hechos por los cuales se le acusó son verosímiles. Esto porque el análisis que hizo la abogada María Elena Santibáñez a cargo de la indagación de la denuncia por abuso sexual realizada ante el Arzobispado de Santiago indicó que los hechos por los cuales se le acusa al jesuita ocurrieron y serían constitutivos de delitos canónicos. Así informó Chilevisión Noticias en junio de este año algunos testimonios de quienes acusan a Felipe Berríos de hechos de connotación sexual. Mucho gusto en conocerte. En primer lugar, no es solo relato, sino que ella es una persona muy buena y muy seria. Y yo le creo a ella que aquí han habido abusos por parte del sacerdote jesuita Felipe Berríos.
Para reconstruir esta versión de los hechos, nos reunimos con Marcela Aranda, víctima de abusos por parte del fallecido capellán del Hogar de Cristo, el también jesuita Renato Poblete. Después de 3 años rompió el silencio tras reunirse con la actual denunciante de Felipe Berríos. Yo lo que percibí el dolor en ella, ¿no? Eso que se reflejaba en su rostro, esta angustia de haber vivido esta experiencia tan traumática. A mí me pareció, al final de cuentas, de que su relato es completamente creíble. En relación a los nuevos detalles que fueron revelados este jueves, de acuerdo con lo expresado por la Compañía de Jesús, se trata de actos de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a 7 mujeres jóvenes y adolescentes. Eso sí, lo indicado deberá ser analizado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en Vaticano, Roma. Por su parte, Felipe Berríos, por medio de un comunicado, indicó que no ha cometido los actos de significación sexual de los cuales estas 7 mujeres lo acusan. Espera que el proceso avance en la justicia ordinaria para enfrentar justo y transparente. Ya sabemos que para el próximo plebiscito del 4 de septiembre el voto va a ser obligatorio, pero los analistas están expectantes respecto a cuánto va a hacer que aumente la participación, sobre todo de personas mayores. Claro, ¿cuántas personas más van a votar y quiénes? Por ejemplo, si va a ser más entre los mayores, entre los jóvenes, en sectores rurales, en áreas populares. Todo ese análisis, lo que esperan los expertos, lo vemos en esta nota. Entre más participación ciudadana tienen los procesos, más legítimo es. Y después, si es que hay futuros cuestionamientos, uno puede responder, esto lo decidieron las personas. Javiera tiene un punto y es precisamente la participación ciudadana. El plebiscito de entrada en octubre de 2020 alcanzó los 7.562.173 sufragios. Pero, ¿sabe usted qué grupo etario fue el que más votó? En las votaciones anteriores, lo que a mí me llamó mucho la atención, que los que tienen más cultura cívica son los adultos mayores. Un estudio del Observatorio del Envejecimiento de la Universidad Católica revela cómo las personas mayores de 60 años con el tiempo han dejado de votar. La elección presidencial de 2017 habría sido la última donde más adultos mayores participaron. En el plebiscito de entrada en 2020 y en la presidencial de 2021, los menores de 60 años tuvieron mayor participación. Sí, porque uno que era la pandemia, cuando ya no podían salir, y lo otro como que no creen mucho los políticos actualmente. Eso coincide con lo que estudió el Observatorio del Envejecimiento y las razones del por qué se reduce el voto de las personas mayores y el rol de ellos en la política. Que, por ejemplo, en cargos de elección popular, las personas de edad están cada vez menos presentes, ¿no? Lo vimos también a propósito de las postulaciones de los convencionales. Hay muy poca representación de personas de 60 años y más, y eso es súper contradictorio con el aumento de las personas de edad en la población. Aunque la tendencia es que la participación de las personas mayores vaya a la baja y con ello probablemente sus representaciones en cargos públicos, los consultados para esta nota defienden el voto de la denominada tercera edad. Es que yo creo que ahora sí van a ir a votar, ojalá que vayan todos a votar, porque hay que cuidar el país. Los adultos mayores con su experiencia, sabiduría, van a dar también sus propias señales junto con los jóvenes. Y es que los menores de 60 también tienen sus preocupaciones respecto de la participación y representación de ellos en las instituciones. La juventud igual, la participación política que han tenido mucho desde la autogestión, desde grupos organizados, entonces se visibiliza mucho la participación desde ahí, pero no desde la institucionalidad. Los expertos coinciden, independiente de la edad, los procesos políticos no a todos les agradan. Fomentar la cultura cívica, dicen, es tarea pendiente. Sabemos que los jóvenes en general se movilizan cuando la agenda política tiene que ver con temas ambientales, con temas del cambio climático, es decir, con temáticas que a los jóvenes les llama la atención, pero también entendemos que a los jóvenes no les interesan mucho los temas de la política por el desprestigio que esta tiene. Necesitamos salir de esa visión de la sociedad tan edadista y entender que la edad no necesariamente es un criterio marcador, por ejemplo, para la participación, para la experiencia, para la toma de decisiones. Desde 2013 que no hay voto obligatorio en Chile hasta este 4 de septiembre. Más allá del resultado, ese día también sabremos qué grupo etario votó más.
Vamos a las noticias internacionales junto a Soledad Agüero. Sole, buenas noches, que están centradas en lo que ocurre con Argentina, ¿no? Con la situación del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta y sobre todo de las insólitas, muy polémicas declaraciones que ha realizado el presidente argentino. Sí, ¿cómo estás, Daniel? Claro, Alberto Fernández, que dio su primera entrevista en televisión para referirse a las acusaciones de 2 fiscales contra su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y con una declaración que ha despertado mucha polémica. Aquí tenemos la frase completa, porque claro, esto se da en el contexto de una entrevista al canal Todo Noticias, donde se le hace la siguiente pregunta: ¿tiene miedo que al fiscal Diego Luciani, que es quien acusa de corrupción a la vicepresidenta Cristina Fernández, le pueda ocurrir lo mismo que le ocurrió al fiscal Nisman, que ustedes recordarán, el año 2015 fue encontrado muerto en circunstancias que todavía no se sabe si es que fue un suicidio o un asesinato, después de investigar a Cristina Fernández por el atentado a la AMIA? Pasemos a revisar qué fue lo que dijo Alberto Fernández y cómo respondió a esta pregunta. Revisémoslo en el video wall, porque ahí tenemos la frase completa. Y dice: realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no le pasó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Y esa última frase, precisamente, que es la que han replicado todos los medios, es lo que ha tomado la oposición en Argentina para poder impulsar y darle argumento a la idea que ellos ya habían manifestado de querer hacer un juicio político contra el presidente Alberto Fernández, porque consideran que esa frase fue una amenaza hacia los fiscales. Una especie de amenaza encubierta entonces hacia el fiscal, considerando lo que había pasado con el fiscal. Claro, y por eso han redoblado la seguridad para los 2 fiscales que acusan a Cristina Fernández y también al tribunal, que a fines de año va a decidir cuál va a ser la sentencia contra la vicepresidenta. Y sigamos con otros temas. Vámonos ahora hasta Ucrania con lo que está ocurriendo con la central de Zaporilla, la central más grande de Europa, con un apagón que afectó a esta central nuclear y que hizo que fuera desconectada de manera temporal de la red nacional de Ucrania. Aquí la razón que se ha dado para esto es un incendio, justo en momentos donde en los alrededores de esta planta se están produciendo combates. Recordar que esta planta, desde el inicio de la invasión rusa, fue tomada por las fuerzas rusas, y toda esta situación genera lógicamente mucha preocupación sobre la seguridad de esta planta nuclear, sabiendo que hay todavía angustia entre los ucranianos con el recuerdo que significó Chernóbil en 1986. Y recordemos que en los primeros días de la guerra también fue tal vez la noche más tensa que se ha vivido en la guerra de Ucrania, cuando en medio de los enfrentamientos en las cercanías de la planta ocurrió un incendio en la planta de Zaporilla, y entonces eso generó enorme preocupación. Una noche en que prácticamente Europa no durmió esperando que se pudiera apagar ese incendio y así evitar de alguna manera el fantasma de una explosión nuclear. Claro, aquí ambas partes han dicho que el nivel de radiación está dentro de lo normal, pero de todas formas han advertido de los peligros que implicaría si es que esto se llegara a escapar de las manos, con consecuencias que llegarían ahí prácticamente a toda Europa, y dentro de poco se espera una inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y sigamos ahora, siguen las repercusiones por las declaraciones, por las imágenes, quiero decir, de la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, quien se refirió a los videos donde ella aparece participando de una fiesta privada y se desahogó casi al borde de las lágrimas. Escuchemos qué fue lo que dijo. Minä olen ihminen. Ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta. Ja siihen liittyy kaikennäköistä kuvamateriaalia, kaikennäköistä videomateriaalia, mitä en itse haluaisi nähdä, mitä minä tiedän, että te ette haluaisi nähdä. Ja siitä huolimatta Ahí dice que tiene derecho a divertirse, que en ningún momento ha dejado de cumplir con sus compromisos oficiales, y con esto sí espera que por fin toda esta polémica ya pueda quedar atrás. Una polémica realmente increíble, muy difícil de entender. Lo que se ha sabido es que es una persona disfrutando de un momento libre, fuera de su trabajo, sin realizar ninguna actividad ilegal, y que nos demuestra, yo creo, solo que el machismo también existe, incluso en países tan avanzados como Finlandia, porque probablemente si hubiera sido un hombre el primer ministro, nada de esto hubiera ocurrido. Tal cual. Gracias, Daniel. Buenas noches.
Han pasado ya 9 años desde que los portonazos se volvieron frecuentes en nuestro país y casi una década en que este delito no ha podido ser controlado en Chile. Es más, ahora hay una completa radiografía de los horarios, las modalidades y los puntos críticos donde ellos ocurren, mientras las autoridades y la labor policial se centra en estrategias para bajar la cantidad de robos a diario. Los detalles en el informe del periodista Fabián Acevedo. Este registro difundido por Chilevisión Noticias refleja la agresividad de quienes han adoptado la práctica del portonazo. Domingo recién pasado, el economista Claudio Camis llegaba en su camioneta Porsche Cayenne. A los pocos segundos, otro auto de lujo marca Jaguar frena y desde el vehículo en movimiento se bajan 4 sujetos encapuchados. Características voces en aquel entonces de nuestro noticiero, contando hace 9 años un delito que recién comenzaba a ser nombrado. Un economista, matrimonios vecinos del sector oriente de Santiago, comentando sus traumáticas experiencias. Todo aquello acompañado de los primeros registros en cámaras de seguridad. Se bajan rápidamente y se acercan muy rápidamente al auto. Y yo algo en un primer minuto yo ni siquiera entendí que era un asalto. Estamos en el Far West. Acá ya no, uno la verdad es que la situación, la sensación de inseguridad es absoluta. Los vi que venían, me pareció que eran de dudosa procedencia, corría la luz para adentro y me abordaron y me dijeron pasa la llave, le pasé la llave al tiro y chao. Estaban robando autos de lujo porque saben que son estables y que son más rápidos. Luego de los testimonios, las demandas de quienes pedían mayor protección. Yo antes conversaba con mis amigos acá cuando me venían a dejar en la vereda. Hoy día no se me ocurriría. Y esto no es un problema de los barrios acomodados. Y es que efectivamente es una realidad país, transversal y que se transformó en fenómeno que las mismas autoridades tuvieron que reconocer por su nombre: portonazos, encerronas, con una escalada de la violencia que ha dejado víctimas fatales. ¡Contra la delincuencia! ¡Queremos vivir en paz! No se trata solamente de perseguir a las bandas, se trata de perseguir quien le compra esos autos a las bandas. Introducción que es breve, solo como refresco de memoria para por un lado remecernos al mostrar cuánto tiempo ha pasado y ver en lo que hoy estamos. Por el otro, poner en contexto una mirada distinta, la de una madre que relata cómo su hijo llegó a ser condenado a más de 70 años de cárcel por cometer estos mismos asaltos. Pero le pasó la cuenta, pues. Cumplió los 18 y ahí ya lo pillaron. Entonces el reportaje que hacen sale él, pues, y sale catalogado como rey de los portonazos. ¿Y su hijo cree que tiene que pedir perdón? Sí, sí. ¿A quién le tiene que pedir perdón? No sé, a la gente que le hizo daño, yo creo, pues. Galpón totalmente oculto en San Miguel. Vecinos sabían efectivamente de su existencia, pero no de lo que al interior estaba sucediendo. Se realizaron una serie de indagaciones en el sector debido a las denuncias que se registraban tanto por los robos como por la ubicación de vehículos, y en coordinación con el equipo Medbro se llegó a este taller donde se hicieron las consultas. Una pareja compuesta por un chileno y una mujer venezolana. Él, en su cuenta de Facebook, dice ser técnico mecánico de un equipo de competición de una marca en particular. El problema surgió tras la inspección al galpón. 2 vehículos con encargo por robo ya totalmente desarmados. Piezas también de camionetas, todas de una misma marca. Ya hasta placas patentes que también habían sido sustraídas. Por eso es tan importante hacer fiscalizaciones aleatorias, ¿no es cierto?, en diferentes comunas, y obviamente no solamente al mercado que ya está inscrito, sino también al que está ilegal. El taller se dedicaba especialmente a trabajar con los vehículos de marca Ford. No entregaron mayores detalles de la procedencia de estos, no obstante logramos acreditar que uno de los vehículos fue adquirido por una mujer, en este caso por la ciudadana venezolana, en un precio bastante inferior al que normalmente se puede encontrar en el comercio. Cabe señalar que estos vehículos registraban como característica que al momento de ser sustraídos, el actuar de los delincuentes fue con violencia. Aquí es donde entramos en materia. Primero hay que tener claro las definiciones y diferencias de las modalidades con las que los delincuentes están operando. La Policía de Investigaciones ha definido 3. Encerrona, que se da cuando la víctima se desplaza por una arteria vial y es interceptada mediante choque o cruce de uno o más vehículos. El portonazo, que es un asalto cuando un conductor llega o abandona un lugar habitado, incluido el lugar de trabajo, y el abordaje,
que ocurre cuando alguien está detenido o estacionado en lugares privados o públicos, esperando la luz del semáforo, hablando por teléfono, esperando a alguien, etc. En el caso del taller, si bien son robos con intimidación, algunas de las camionetas y autos tendrían que ver con encerronas ocurridas hace un tiempo en la capital. Si se pregunta si hoy los delincuentes, por esta razón, estarán perpetrando cerca de 28 portonazos o encerronas al día, bueno, podría ser, pero resulta que el análisis criminal posiciona a este factor en el cuarto lugar. Primero está la conducción de un auto de alta gama como gusto de los delincuentes. Segundo, el sacar el vehículo fuera del país para ser vendido y luego el blanqueo para ponerlo nuevamente a la venta. La Policía de Investigación es continuar con la investigación y llegar hasta la banda que se dedicaba a sustraer estos vehículos. Para eso logramos obtener algunos antecedentes que estamos trabajando y así llegar a las personas que efectuaban los robos. Asimismo tenemos antecedentes de otros talleres que se dedicarían a este tipo de comercio ilegal y estamos trabajando para obtener resultados respecto a eso. Una vez lo vi pasar en un auto, sí. Tratamos de ayudarlo con mis papás y todo, pero no hubo caso. ¿Lo vio pasar en un auto robado? Tiene que haber sido robado porque él no tenía auto. ¿Manejando o...? Manejando. Aide Jara es la madre de Carlos Saldaña, apodado el Rey del Portonazo. En exclusiva con Chilevisión Noticias, entrega su testimonio sobre su hijo tras la condena que recibió el año 2018 por una decena de delitos ocurridos en una misma noche. Desde alunizajes, balaceras al homicidio de Mario Burgos, un joven de 37 años en la puerta de su casa en la Florida. 10 delitos en 4 horas. Se condena a Carlos Alberto Saldaña Jara a una pena única de presidio perpetuo calificado. Delitos por los cuales fueron condenados, efectivamente es la pena a aplicar. Esto no tiene nombre, por mucha perpetua, por mucho todo. Cualquiera de ustedes que pierda un hijo va a pensar lo mismo que nosotros. Mi hijo me salió desordenado, me salió malo, tengo que admitirlo, po. No alabo las cosas que hacía, pero tengo que apoyarlo, soy la mamá. Por ser, cuando él empezó, él se robaba los autos estacionados, por ser sin gente, sin nada. Pero después empezaron a hacer cosas más allá, a sacar a la gente de los autos, creo yo, pues como lo hacen ahora. ¿Qué drogas consumía él? Trencito que le llamaba, marihuana. Tiene que haber probado otras drogas más fuertes porque yo lo vi mal, pues, 2 veces, como que no lo reconocía, pues. Programas del Sename, Obras Comunitarias, cuenta que fueron sus primeras sanciones. Lo detuvieron en 44 ocasiones y cada vez que ocurría ya lo iba a ver a un cuartel policial. Afirma que la falta de recursos, la falta de intervención hizo que todo se escapara de las manos, que la violencia que empleaba también fuera en aumento. Hay una fotografía donde él sale con 2 armamentos. Sí. Sí la vi. Igual que sale con unos turros de billete también. Hay una foto donde sale con unos turros de billete en cada mano, como abanico. Tampoco sé dónde se lo sacó. ¿Usted sabe qué pasaba con los vehículos? No. ¿Qué se robaba? ¿Si le pagaban, por ejemplo, a su hijo? Yo creo que les pagaban, pero lo que pasaba, no, que yo no me metía más allá en eso. ¿Y en algún momento sustentaba la casa, por ejemplo? No lo dejaba. ¿Con plata que le dijera, mamita, aquí te traje? No, yo no lo dejaba. Igual aquí tengo vecinos que dicen por qué el Carlitos cambió tanto, qué pasó con él. Nadie se explica por qué fue ese cambio tan rotundo. Coinciden que la cadena del robo de autos, el pago simplemente en lucir un vehículo de alta gama, seduce a jóvenes hoy que han sido detenidos por el mismo motivo. Cuando Carlos Saldaña fue capturado por la PDI, afirma que le pidió perdón, pero también negó ser él el autor de un crimen, pese a que el padre de la víctima fatal lo reconoce. La madre de Saldaña dice que hicieron un pacto de silencio con los otros integrantes de la banda. No, él disparó, pero no la pistola con la que supuestamente le dispararon al caballero que falleció. Como él está preso, uno igual está como presa con ellos, pues. Porque uno vive preocupada de ellos, pensando en ellos. Cometió errores y los tiene que pagar, pero a ellos les tiraron muchos años. Hay mamás que a veces cometemos el error de decir, no, mi hijo no, mi hijo no fue. Más daño le está haciendo al hijo, el rey de los portonazos, ya no va a cambiar. Así lo van a notar siempre. A los 95 años, recién el rey de los portonazos podría dejar la cárcel, una sanción que se mostraba como ejemplar. Sin embargo, a la delincuencia nada le importa. De hecho, hablamos de comunas como Quilicura, La Pintana y San Bernardo, que son las que hoy tienen la mayor cantidad de hallazgos de autos robados.
además del horario definido donde las bandas mayoritariamente operan, lunes, martes y miércoles, entre las 8 y las 12 de la noche, con una extensión a la madrugada del jueves. Sumemos también a cómo el delito se extendió a los ejes de las autopistas, 3 enlaces considerados críticos: Vespucio Norte con la ruta 68, enlace Pajaritos con la ruta 78 y la autopista central con la Costanera Norte. Últimamente son menores de edad, incluso actualmente hay registros de mujeres que se están complementando a estas bandas delictuales, pero ellos son la primera línea del delito. Ellos actúan violentamente, sustraen el vehículo y lo venden a un precio muy bajo. Un vehículo de alta gama, para una persona que lo sustrae, lo venden aproximadamente 1 millón de pesos, 800.000 pesos en la primera venta que se hace. En Santiago transita una gran cantidad de vehículos clonados y actualmente se trabaja en conjunto con otras entidades como son las plantas de revisión técnica, el servicio de registro civil, de manera de tener una base de datos nosotros en coordinación con ellos. Lo que estamos viendo en distintas acciones concretas que materializan la recuperación de la paz y la vida de las personas son parte de un esfuerzo permanente y lo seguiremos haciendo. El cuestionamiento es del todo legítimo. ¿Por qué en casi una década no se ha podido erradicar el robo de vehículos violentos en Chile? Pregunta que permanecerá abierta mientras con planes estratégicos y operativos tras largas investigaciones se sigue trabajando. Y con esto estamos ya terminando las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Ahora viene un nuevo capítulo de Doctor Milagro y después... Y después, el último capítulo de El Debate de Chile, el debate sobre el proyecto de nueva Constitución. Hoy vamos a estar hablando de seguridad, en primer lugar. Sí, también de mujer, de los temas de paridad, de género, todo eso que está contenido en esta propuesta cuando faltan solo 10 días para el plebiscito. Así es que después de Doctor Milagro nos volvemos a ver. Nos reencontramos ahí. Buenas noches. Buenas noches. MG